buenas tardes, gente de México y del mundo. Ustedes estarán pensando qué hacen estas tres personas aquí. Y pues al menos la intención que nosotros tenemos aquí es hacer un foro. ¿Un foro de qué manera? Estábamos pensando que pues ahora sí cosas en el mundo pasan, está de la chingada. Y por eso decidimos hacer un espacio en YouTube, ahora sí que en este canal que están viendo ustedes, es un canal de reflexión más que nada, para poder dar opinión, en ocasiones podamos tener invitados y quizás ustedes dirán, ¿cómo se llama este proyecto? Nos estás presentando y ni siquiera sabemos qué onda. Bueno, el proyecto que estamos poniendo en marcha se llama Oscuridades, siempre teniendo en mente de que tenemos que ver todo lo que en el panorama de alguna noticia, algún evento internacional o nacional no se alcanza a ver del todo. Bueno, y pues ya a partir de la introducción ya me presento. Mi nombre es Carlos González. Voy a dejar que mis compañeros ya se presenten ellos. Buenas tardes a todos los interesados en la alternancia de la información, ¿verdad? Mi nombre es Flavio y pues bueno, también soy coparticipante del proyecto propuesto por Arturo, ¿verdad? Que hemos denominado Obscuridades. Aníbal. Sí, pues hola, mi nombre es Jorge Aníbal y pensé en proponerles este nombre, dado que generalmente los programas de noticias, en general, de los medios de comunicación, el duopolio que tenemos aquí en México, pues digamos que no dicen mucho acerca de las noticias. Nosotros vamos a intentar ver la parte oscura, digamos, en ese sentido, la que no se ve mucho, la que no sale mucho a la luz y que pues versará sobre las cuestiones que vivimos en México. Aquí vamos a estar grabando en Guadalajara y en el mundo, y pues entonces estoy también muy contento de un proyecto alternativo de comunicación, de reflexión, de concientización. Y propositivo, ¿no? Que la idea es esa, ¿no? También proponer, ¿no? Y bueno, pues miren, ahora planeamos charlar esta tarde sobre el asunto de la reforma educativa. Ayer Aníbal tuvo la oportunidad de ir a la marcha que se hizo aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Y pues bueno, la verdad es que el tema es un tema que si nosotros lo rastreamos, nosotros no podemos ubicarlo definitivamente desde la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto y desde que él pues mandó a la cárcel a esta señora, ¿verdad? A Ester Gordillo, y muchos dicen, pues desde ahí comenzó así como esta, digamos, escalada de pretensiones del gobierno federal con miras a la reforma educativa. No, eso es totalmente falso, ¿no? Son varias décadas, hay que rastrear, aquí tenemos que citar que históricamente es un proceso que en varias décadas se ha estado gestando. Desde la década de los 80 podríamos decir que aquí en México, cuando se introduce pues el neoliberalismo, ¿no? Con Miguel de la Madrid, donde Margaret Thatcher y Ronald Reagan le impusieron línea al presidente entonces de México, Miguel de la Madrid Hurtado, y donde ahí se inicia una serie de reformas internas, ¿verdad? Con miras a la introducción del neoliberalismo en México. Y desde ahí podríamos ubicar que más o menos desde la década de los 80 se inicia con este proceso, ¿verdad? Es un proceso de décadas, que lleva décadas, que diríamos en la entrada del presidente Enrique Peña Nieto se empiece como a hacer más violento el proceso, es porque pues bueno, ya tantas décadas de insistencia y tantas décadas de resistencia, ¿verdad? Pues no solo de los profesores, ¿no? Sino también de todos los sectores involucrados en la educación, ¿no? Madres de familia, el estudiantado, que ha sido una parte muy importante, ¿no? En estas dos últimas décadas, que han sido como las partes de la estructura social que más resistencia le han opuesto al gobierno federal y a los presidentes de otros países que han estado como insistiendo mucho en que se hagan reformas internas, ¿no? Entonces no podemos decir que esto comience con el presidente Enrique Peña Nieto, para empezar, ¿no? Hay más cosas atrás. Aquí pues el conflicto se ha agudizado, como siempre, por la violencia, pues, ¿no? Y porque pues por más que le busquemos la reforma educativa, en realidad no es educativa, es una reforma laboral, ¿verdad?
a los hechos hay que intentar nominalizarlos por lo que son, ¿no? Porque estos gobiernos se han caracterizado, en especial el anterior, el de Felipe Calderón Hinojosa, y este de Peña Nieto, se han caracterizado mucho por usar un vocabulario muy ad hoc, con esas, diríamos, parafernalias del, pues bueno, del neoliberalismo típico, ¿verdad? Donde usan conceptos así muy hermosos, pero la verdad es que esos conceptos nada tienen que ver con los hechos. Y la reforma educativa, para empezar, no es educativa, no tiene que ver con las habilidades cognitivas de los estudiantes, ¿sí? No es una reforma que contemple cómo los niños pueden aprender mejor y cómo toda la estructura cognitiva, toda la cognición de los niños se vea como involucrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De eso no se dice absolutamente nada. Sí se dice, ellos empezaron por reformar el artículo 3º de la Constitución, donde ahí agregaron algunos párrafos y donde ahí se estipula y se define que, bueno, se va a construir un instituto nacional que evalúa a los profesores. Entonces, a partir de la reforma del artículo 3º, lo que hicieron fue hacer otra serie de modificaciones en la Ley General de Educación, y donde ahí se define, ¿verdad?, prácticamente cómo se les va a evaluar a los maestros, y donde a partir de ahí, pues, irónicamente, se inicia como toda esta escalada así brutal, ¿no?, en contra del magisterio, en contra de los distintos grupos del CENTE, porque ese es otro detalle, Aníbal, Arturo. Antes el CENTE era un sindicato nacional, de influencia nacional, y empezaron primero por, diríamos, separarlo, ¿verdad? Después el CENTE nada más tenía como una influencia ya por estados. Antes los logros que tenía el CENTE eran para todos los maestros de toda la República, ¿sí? Todavía en el periodo de Vicente Fox, todavía un poquito era así, y después ya no, lo destruyeron más ese sindicato, y después resulta que con una serie de reformas y de presiones, ¿verdad?, de corporativización, lo que hicieron fue que el CENTE tuviera ahora más bien un margen de influencia estatal. Entonces, si los maestros, por ejemplo, de Oaxaca lograban un avance, era nada más para ellos, y los de Chihuahua, los de Yucatán, esos no. Entonces, poco a poco han ido destruyendo ese sindicato. Sí que sí se dice que es corrupto y que es que está lleno de nepotismo. Sí, claro, todo eso es cierto. Si hay nepotismo, hay corrupción, claro. Pero hay que ver, pues, que de fondo ese sindicato, pues, ha sido como el único frente de resistencia, ¿sí?, buena o mala, del sector de los profesores y de una gran parte de los estudiantes, ¿verdad? Entonces el asunto es mucho más trascendental en términos históricos, no se reduce nada más a estas cuantas imágenes que nos han mostrado hasta el cansancio en las televisoras, ¿no?, donde pues, nos muestran por ahí unas personas que ni son maestros haciendo destrucción pues que de tumban por ahí algún árbol o grafitean algo y les ponen la etiqueta de maestros. Ellos ni maestros son gente pagada por el presidente Peña Nieto, y pues bueno, las televisoras que están a su servicio lo que hacen es pues pasarlas y repetirlas hasta el cansancio, ¿no? Para empezar, ellos ni son profesores, ¿no? Entonces esas cuestiones sí de principio son deshonestas y son un poco sinceras, ¿no?, en el meollo, ¿no? Entonces el meollo de la cuestión es prácticamente la destrucción de todos los derechos laborales, pues no solamente del sector educativo, ¿sí? Hay que considerar pues esto más de contexto, o sea, la reforma energética, la reforma del IMSS, vienen así de brutales, y la reforma educativa es así de brutal. La idea es la destrucción de los derechos que históricamente se han conseguido poco a poco, ¿no?, esos logros históricos de los sectores populares, de las clases trabajadoras que con el paso de las décadas han logrado, pues estos últimos gobiernos neoliberales lo que han hecho poco a poco es destruirlos, ¿verdad? Entonces ya en el sector educativo poco a poco ya lo han logrado. Ahora en el sector energético y posteriormente en lo de salud, en el sector de salud, la verdad es que la reforma que viene también no viene nada agradable, ¿sí? La idea es prácticamente aniquilar los derechos públicos, ¿verdad? Mira, yo quiero también apuntalar un poco esta cuestión de lo histórico que mencionabas, Flavio, porque creo que el suceso de parteaguas
reciente es la caída del muro de Berlín, que es en 89. 89, sí. El mundo vive, nos quedamos expensas, digamos, como del monstruo exclusivamente del capitalismo. Se va acabando aquellas cuestiones denominadas de izquierda, digamos, que de alguna forma oponían, ya sea en teoría, en práctica. O eso nos han hecho ver también, ¿no? Sí. Pero ha subsistido todo eso, ¿no? Yo no he visto tantos grupos de izquierda en la última década. Yo recuerdo en los 90s que no, o sea, no era tanto, y ahora ves y por todos lados yo veo más, ¿no? Más grupos de izquierda, ¿no? Fíjate que ayer en todos la marcha, tipos. yo le decía a alguien con quien estaba allí que estaba el Partido Comunista Mexicano, estaban las Juventudes Comunistas, digamos, estaba la voz y el martillo, el amarillo y el rojo en la presencia. Digamos que creo que Exactamente. Vigente, absolutamente. Tiene que ver con el asunto de la reforma educativa. Ahí, en esta parte de lo que mencionas brevemente, quiero mencionar que es el sindicato. Bueno, quiero decirles que en México existe un sindicato nacional de trabajadores de la educación, que ha sido, digamos, el hegemónico y el partido oficial, digamos, el sindicato oficial de los maestros, ¿no? Exacto, el famoso CENTE, ¿no? Sí, el CENTE. Y con la ese. CENTE, con ese. Y la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es el grupo disidente a ese magisterio que fue, digamos, cooptado y que fue, digamos, muy mal llevado, sobre todo en esos 23 años, si mal no recuerdo, del profesor Carlos Pongitud. Sí. Corrompido, Aníbal, sería el término, ¿no? Sí, ¿verdad? Es como el término más concreto. Sí, corrompido. Entonces, a partir de esta situación del 89, pues, digamos, esos derechos laborales y la educación la quieren llevar a un terreno, pues, muy tecnócrata. Entonces, en México hemos estado viviendo un gran efervescencia, conflicto magisterial, digamos, y educativo, dado que los últimos años, pues hemos visto en el 2012 la aparición del movimiento hashtag Yo Soy 132, en contestación, digamos, a aquel candidato presidente que fue Ala Ibero, y después hemos estado viviendo, pues trágicamente, digamos, la desaparición de 43 estudiantes normalistas, que es de Ayotzinapa. Es entonces, en todo ese lapso, digamos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde que comienza la propuesta de reforma educativa, siempre estuvo, y por eso creo que el tema de nuestro programa de oscuridades nos va a ayudar mucho, porque muy poca gente sabe, Carlos, Flavio, que la coordinadora hizo reuniones magisteriales, hizo reuniones de evaluación, generaron su propia propuesta de evaluación, no están en contra de que se les evalúe, pero una evaluación que respete el contexto. Exactamente. De maestras normales, de las rurales, digamos, ¿no? Y entonces, al gobierno de Oaxaca en particular, el señor Gabino Cue, le fue presentado el documento de la propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de una propuesta de evaluación magisterial. Y lo que se hizo fue, nunca hubo reuniones de trabajo con el magisterio y el gobierno de Oaxaca. Se fue desechando, postergando. Entonces, frente al hartazgo, digamos, a la molestia, a la postergación, es que también la coordinadora tuvo que empezar a hacer acciones, digamos, mucho más radicales. Esa es una parte muy importante que creo Exactamente. que tenemos que decir, ¿no? Es decir, mucha gente salimos a protestar porque las instituciones ni el gobierno escuchan. Ayer hubo un diálogo apenas, pero no pueden escuchar, porque no quieren escuchar. Traen ellos la propuesta que les mandan del Fondo Monetario Internacional para aplicar sí o sí a nuestra realidad mexicana, digamos, cueste lo que cueste. En este caso, pues nos costó al menos el domingo $8
8 muertos al menos, decenas de heridos y también, digamos, de encarcelados. Esa es una parte muy importante. Si no hubiera sido una propuesta educativa de parte del magisterio, entonces ¿cómo le llaman una reforma educativa cuando no contempla al magisterio? Exactamente. ¿De qué se trata, no? Sí. Podríamos decir que es todo menos una reforma, ¿no? Porque en primer lugar el magisterio ni fue escuchado, nunca ha sido escuchado. Y eso, ¿cómo se le puede llamar a eso en un sistema disque democrático? Es una imposición. No estamos en una democracia, ¿no? Esto es una actitud típica de una monarquía, una dictadura, ¿no? Una dictadura. Autoritario, ¿no? Exactamente. Sí, y luego más si hay muertos, o sea, ya cuando hay muertos me parece pues que los muertos son como la consecuencia más vergonzosa para dizque un estado democrático como este, ¿no? Porque si responden así con la violencia, pues bueno, ¿qué se puede esperar al rato de...? Bueno, ya con los estudiantes ya lo vimos, ¿no? Con lo de los 43. Pero ¿qué se puede esperar al rato de los colonos de una colonia que protesten porque no tienen servicio de salud? ¿Verdad? Si el gobierno así responde, pues ¿de qué se trata entonces, no? Creo que algo importante y que ahorita que mencionaste lo de la prueba, que cómo se evalúa a los profesores en la prueba, un día platicando con un taxista que era policía, que les hacían la prueba de confianza, y él me iba a comentar, es que a nosotros, o si reprobamos hacen que reprobemos la prueba de confianza para poder dar dinero y ahora sí nosotros poder trabajar. No sé, a lo mejor no va mucho por el interés así, creo que es un interés lo que se está haciendo más por controlar este sector educativo, por tener ahora sí que este control por parte del gobierno, pero no hay que olvidar esto de que en ocasiones pasen con todas las reformas en todos los sectores, siempre el capital, como decías Marx, siempre mueve muchísimo todo esto. Y aparte, hay que ver algo importante, los 6 fallecidos, no, ellos ni siquiera eran participantes de la marcha, eran civiles. Creo que es algo muy importante y que hay que destacar que personas civiles que no tienen que ver ni de una parte ni de otra están muriendo a causa de esto. Una persona de 7 años, creo que era un joven menor de edad, alguien que iba a trabajar, personas que estaban pasando por un tianguis, inclusive fue eso y 40 y tantos heridos o 50, y creo que es algo muy importante que hay que ver de que los daños colaterales realmente lo están pagando la población. O hay daños colaterales de las luchas que hay terceros que no tienen nada que ver o personas que no están involucradas a las que hay que pensar un poquito más. Yo entiendo que a lo mejor, no sé, esta parte un poquito más, hay que siempre, no se había visto tantas propuestas que hizo ahora sí que la gente, para ellos proponer algo nuevo, poner algo nuevo. Pero al menos creo que ya se ha salido esta dinámica de retroalimentar mucha violencia también. A lo mejor no sé si medios externos informen mal, siempre nos han informado esto hasta de estos chicos, creo que pasó la semana pasada, los que raparon a los maestros. En realidad no vi solamente un chico y a varios alumnos como que, o varios niños más que nada, alumnos, no, como o sea, de burla, y creo que el único seguimiento que se le ha dado de eso, sí se le dio en la tele a eso, a que ya atraparon a esta persona, pero todo lo demás de que si México perdió 7-0, o sea, como que siempre es como que más el interés en otras cosas por los medios de comunicación. Por eso yo estoy de acuerdo en generar un espacio alternativo de reflexión, concientización y sí, como dices tú, Flavio, también de propuestas, ¿no? A lo mejor aquí se nos ocurre hacer algo, una actividad en concreto que vaya modificando, digamos, esa situación ha sido, digamos, lamentable y terrible, el que vivimos en una dictadura, digamos, de los medios de difusión, ni siquiera de información, y creo que las redes sociales son precisamente las que han estado jugando digamos, papel de contrainformación a nivel mundial, y es ahí donde han estado subiendo imágenes, grabaciones,
fotografías de cómo el gobierno mexicano le dispara con rifles de alto calibre a su población desarmada o que solamente contaba con piedras y palos, ¿no? Como armas, ¿verdad? Las piedras, sí. Pues, sí. Y las lágrimas, Aníbal, yo creo que ahora las lágrimas para este país, para esta dictadura, ¿verdad?, mexicana, las lágrimas van a ser las nuevas armas que vamos a tener que impulsar, ¿no? Y el dolor de nuestros corazones, porque pues la verdad, tantas madres de familia que han ofrecido el apoyo, ¿no?, al CENTE con C, ¿verdad? Y bueno, también ellas han sido artífices también de un movimiento social alternativo, ¿no?, que le ha dado un respaldo fuerte al CENTE, y también ellas han sido víctimas de la violencia brutal, ¿no?, de la dictadura de Peña Nieto, ¿no?, del presidente Peña Nieto, dictador, presidente, ya no sé ni cómo decirle, pero oficialmente el presidente, ¿no? Entonces, eso sí me parece ya como grave, ¿no?, el hecho de que las, digamos, víctimas colaterales sean las más perjudicadas, ¿no? Y bueno, colaterales en un sentido militar, ¿no? Porque habría que ver que la reforma educativa afecta a todos los mexicanos, chicos y grandes, casados, divorciados, porque pues ya poco a poco nos han acostumbrado, ¿no?, que pues bueno, nos dicen que la educación pública no sirve para nada, que los maestros en vez de estar dando clase, que están en marchas, esto y el otro, y la verdad que poco a poco han logrado esa cultura del desinterés en la educación pública, y poco a poco han enaltecido la educación privada. Digo, no tengo nada yo contra la educación privada, me parece que todo el mundo tiene el derecho también a buscar otras maneras, ¿no?, de educarse. La educación privada, hay que recordar que aquí en México surgió sobre todo por iniciativas religiosas, ¿no?, por ideologías religiosas que estuvieron como en desacuerdo por la llamada entonces educación socialista que el presidente Lázaro Cárdenas había impulsado. Entonces muchos sectores sociales que, bueno, recordemos que aquí en México históricamente hemos sido muy religiosos, ¿verdad?, muy guadalupanos, entonces muchos así como que vieron eso como una amenaza por ese sincretismo cultural, ¿verdad?, que teníamos. Y sí, muchos sectores de la población dijeron pues que bueno, tenemos derecho, ¿no?, a que la educación religiosa también se conserve, y se mantuvo como un derecho, y sobre todo los sectores religiosos como que la mantuvieron. Y en la actualidad esos sectores son los que más beneficio están obteniendo de esta destrucción de la educación pública, ¿verdad? Y ya se dice en los medios un poquito más como en esta postura de acaparar como la inscripción, de que bueno, ellos van a ser los beneficiados directos, ¿verdad?, porque como la gente ya no cree en la educación pública, pues bueno, mandan a sus hijos a las escuelas privadas, a los colegios, y la inscripción tiene en ese sentido como más demanda y la ganancia es mayor para estas personas, pero ese no es el problema es que poco a poco la gente empieza a creer eso, y la gente ya no cree en la educación pública, ¿no?, curiosamente. La gente no lleva a sus hijos a un colegio nada más porque no tiene dinero, pero la gente ya está convencida de que la educación pública no sirve. El excelente trabajo que ha hecho Televisa y TV Azteca han contribuido mucho en eso. Y una gente que ya no cree en el sistema educativo, pues bueno, le importa menos el problema de la reforma educativa, porque ya tiene la convicción, ¿no? Entonces aquí lo grave también es eso, ¿no? Es un daño colateral que nos perjudica absolutamente a todos, a los que tengamos hijos o no tengamos hijos, a los que seamos homosexuales o seamos heterosexuales, también nos va a perjudicar directamente, ¿no? Porque no hemos entendido que ese es un patrimonio del pueblo mexicano, ¿verdad? Hay que recordar que en el siglo XIX Benito Juárez tuvo que hacer una revolución para separar la iglesia y el Estado, y para empezar con este asunto de la educación pública. Benito Juárez fue el primero que se preocupó porque la educación fuese pública, y en la Constitución de 1857 se estipula por primera vez en este país que la educación tuviese como ese carácter de gratuidad y la universalidad. Laica. Y la laicidad, obviamente, con la famosa ley Juárez y la ley Lerdo, ¿no?, que ahí se estipulaba. Y luego después la primera ley, que fue la ley de acceso a la educación para el gobierno del Distrito Federal, que la impulsó Juárez, pero quien la
planeó prácticamente fue Lerdo. no, el positivista, bueno, Barrera. Gabino Barrera, efectivamente, sí, el intelectual que fue discípulo de Augusto Comte, ¿no? Y que le dio efectivamente todo ese perfil positivista, y bueno, mal que bien, pero tenía como ese carácter, diríamos, de la laicidad, ¿no? Que era importante, y bueno, más porque estuvo en manos de un positivista y de Juárez, que Juárez, pues, es el símbolo de la laicidad universal, ¿no? En Rusia y en Holanda y en quién sabe qué en otros países lo admiran por eso, ¿no? Pero que en ese sentido sea la preocupación de la universalidad, es decir, que fuera para todos, se empieza a estipular así desde el siglo XIX. Entonces, ha sido un impulso muy importante que en la historia se ha como consagrado ya como una conquista universal. Entonces, no estamos hablando de que sea nada más, ay, pues, lleva a tu hijo a un colegio, o sea, ¿qué te preocupas de llevarlo ahí a la escuela de primaria que está en tu barrio? Además está lleno de marihuanos, lo que dice la gente. Entonces, no, mira, llévalo ahí al colegio, mira, vas a pagar 2,000 pesitos. Pero la gente ya anda diciendo eso. Pero la gente no alcanza a vislumbrar que es un patrimonio de los mexicanos. Y nos ha costado sangre, nos ha costado, ha habido mucho desgaste, ¿verdad? Entonces, estos señores en 2 o 3 décadas, señores del poder, ¿verdad? Los empresarios, ¿verdad? Empresarios que no tienen escrúpulos, ¿verdad? Hacia el pueblo mexicano, en 2 o 3 décadas ya han, digamos, hecho como lo suficiente como para que ese patrimonio nos lo arrebaten. Entonces, no podemos permitir que la educación nos la quiten, porque es un patrimonio. Ahorita las clases populares es uno de los pocos patrimonios que les permite salir de la ignorancia. Entonces, si les quitan eso, además del beneficio hacia los empresarios, va a ser una desventaja cognitiva para el pueblo mexicano. Así es. Bueno, mira, esta parte es muy importante, yo estoy de acuerdo, que una especie de colonización al pueblo mediante la educación, porque millones de personas van a cualquier escuela pública en cualquier parte del mundo. Exacto. Entonces la educación, digamos, ayuda a ver cómo formas, cómo orientas a tu pueblo, a millones de personas, en torno a qué cosas, qué valores, qué principios, digamos, qué cuestiones va a ser como ser ciudadano o no. Entonces, creo que también está de fondo esta cuestión, es decir, uno se opone a una educación que sea tecnócrata, eficientista, muy pragmática, ¿no? Desligada, digamos, de nuestra historia, de nuestra cultura, y digamos muy ligada a estas cuestiones de la manufactura, de un obrero muy mal pagado, digamos, inconsciente en muchas ocasiones o ignorante de lo que sucede. Y esta parte creo que también está muy de fondo en el conflicto magisterial. 2 proyectos de educación para 2 proyectos de pueblo y de México diferentes que van surgiendo en este caso de la CENTE, de Ayotzinapa, de lo que es el sur del país, que ha estado muy combativo al respecto, ¿no? Y entonces la educación es, me parece, una de las cuestiones que más un pueblo necesita estar al pendiente y defender, digamos, la salud, la educación, el trabajo. Pero en este caso la educación tiene una importancia, digamos, muy significativa en este tiempo, y si uno ve, digamos, las manifestaciones en contra de la reforma educativa, pues vemos un pueblo de lo más profundo, de lo más humilde, oponiéndose a digamos, toda la cúpula, la burocracia y la plutocracia que está despojándoles de algo que ya habíamos ganado, la independencia, la revolución. Exactamente. Una educación gratuita, popular, digamos, ¿no? El principio de Vasconcelos es ese con la UNAM, ¿no? Por tu raza hablará el espíritu. Esta parte entonces no me parece que la debemos de desligar de un conflicto que a veces está, digamos, como en una cuestión, digamos, quizá como mediática, o digamos una cuestión como pasada por la violencia, por los golpes, y que de fondo descuidemos esta cuestión, ¿no? En otros países del mundo también ha habido una oposición que han detectado, por ejemplo en Chile, de lo que se trataba, de qué estaba en juego profundamente, y se opusieron terminantemente todavía, ¿no? Con el movimiento de los indignados. No sé, Carlos.
Bueno, a mí creo que una de las cosas que más, y regresando un poquito a lo que pasó el domingo, una de las cosas que me llama y creo que siempre me da más la atención, creo que no es algo que pueda ser muy nuevo o que alguien no se pueda fijar en eso. ¿Qué pasa ahora sí con mencionaba a los policías antes con las pruebas, pero qué pasa con el adiestramiento de un policía? Se supone que son servidores públicos. Y regresando un poquito a esto de la violencia, saliendo un poquito más de todo el contexto educativo que vamos manejando, creo que hay videos de cualquier parte del mundo. Tú puedes meterte a YouTube, ves cualquier video de alguien, no sé, que está, personas, policías, granaderos que están golpeando a civiles, a niños, a quien sea. Creo que es algo muy importante como de retomar porque aparte de todo ellos son civiles. Digo, los policías no les quita su carácter de ciudadano también. De hecho son ciudadanos también. ¿Qué es miedo, hambre? ¿Qué es? Puede ser multifactorial, pero explícitamente, ¿cuál es el sentido de pertenencia para seguir, no sé, como escogiendo siempre el tener o el no poder elegir algo diferente de ellos también? Creo que es algo que ya es una crítica que, como les comento, no es muy nueva, pero creo que se escapa mucho esto siempre, porque solemos ver, y creo que cuando nosotros caminamos en la calle no va a ser muy raro de que vemos un policía y sentimos más miedo que protección, o al menos yo así lo siento. Siento un miedo cuando veo un policía y no debería ser así, debería de ser una figura, sí, de autoridad, pero no una figura en la que tú te puedas sentir desconfiado, inseguro, sepas que está ahí para lo que le están pagando. Y pues en estados creo que ya no es muy necesario ahondar en eso, ya está saliendo más de tema. Pero ¿qué pasa? Que muchos corporativos de este poder judicial, ¿qué es lo que pasa? Que se van al narcotráfico, siempre como que exploran, siempre como que esta cuestión del dinero siempre es lo que ha movido demasiado para que una elección ya no sea libre por parte de las personas. Sí, efectivamente los policías también son pueblo, ¿no? Y los que están casados y tienen hijos, pues están en el mismo problema. Yo a ellos los veo más como víctimas también, ¿no? O sea, pues alguien que trabaja como policía, pues la verdad es que trabaja ahí porque pues no hay chamba, o sea, no hay otras opciones laborales. Y luego si analizas la policía, pues es una jerarquía, ¿no? Y ahora, por ejemplo, aquí en Jalisco, aquí al mero jefe le dicen fiscal, ¿no? Es el fiscal general. Y luego ahí viene la jerarquía. Y los que están a mero abajo, pues la verdad es que son obreros también. O sea, ellos tal vez están en la policía no porque quieran estar ahí, sino pues porque no encontraron otra chamba. Y no tienen otra opción. Y tal vez muchos de ellos ni quieren ser policías, pero pues es que, ¿qué opciones hay, no? Y pues no hay otra opción y pues ahí se quedan y pues ellos como padres de familia también, ¿no? Con esposas, pues bueno, de ahí la reforma educativa también les va a pegar, ¿no? Entonces, como decía Marx, finalmente el burgués se reserva el derecho a contratar a medio pueblo para que asesine al otro medio pueblo. Y efectivamente es lo que estamos viendo, ¿no? La burguesía y los grupos de poder mundiales, ¿verdad? Lo que están haciendo es usar el ejército mexicano, la policía mexicana para que asesine a todos los inconformes, ¿no? Ellos son incapaces, moralmente hablando, ¿verdad? De hacerlo directamente, ¿no? Y ahí, pues bueno, ellos pues, finalmente van a meter ahí a la cárcel a un policía o qué sé yo, y se van a lavar las manos. Pero realmente los perjudicados son, pues bueno, esas bases, ¿no? O sea, los policías también son una base social, ellos también son seres humanos, ¿no? Ellos también sienten, y la reforma educativa también los perjudicará a ellos, ¿no? Ahorita su postura de ellos es golpear y pues asesinar a todo aquel que se oponga a eso, ¿no? Pero porque ellos no están, o sea, su postura no es una postura de, vamos a decir, de defensa del pueblo, ¿no? Sino ellos están ahorita para defender el interés de la privatización de la educación, ¿no? Y de la destrucción del CENTE y de cualquier resistencia. Porque si no, ellos los matan, ¿no? ¿Y qué le hace el sistema a un policía que se rebela? De eso hay mucho, ¿no? O sea, los desaparecen, los asesinan, los marginan, ¿no? No los dan trabajo, o sea, te boletinan. Va bien.
sea, a la cárcel militar. Y Ajá. cuando te va bien, supongo. Exactamente. ¿Sí? Entonces también hay que ver que la posición de la policía pues también es una posición complicada también, ¿no? Ellos no están tampoco como en la postura de decidir qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? A ellos les dan órdenes, ¿no? O sea, hay que ver pues eso, ¿no? Que esas estructuras de poder así se manejan, ¿no? Son estructuras en donde tú no estás para cuestionar, sino para de modo imperativo hacer lo que te dicen que hay que hacer. Y creo que hasta puede ser entendible. Entendible obviamente no es justificable. Pero creo que quién de nosotros, y esto lo digo hasta por experiencia, porque alguna vez sí me llegué como a hacer ese planteamiento de por qué un poco eso. Creo que cuando veía esos videos que me encabronaba, como les decía, que obviamente son reacciones que cualquiera que pueda ver eso, ese tipo de contenido se va a enojar. Pero es lo que le digo, ¿quién no ha trabajado en algún lugar? Yo trabajo en varias empresas donde cuando menos te das cuenta por costumbre, por querer dinero, por mantener algo, algún ideal, cualquier otra cosa, o que te lleve, aunque sea algún bienestar o al estándar de bienestar que está aquí en México, más que nada. Cuando menos te estás dando cuenta, ya estás obedeciendo estos mandatos, estas leyes, que aunque tú veas, aunque tú sepas al principio que son incorrectos, vas discriminando demasiado eso. Lo correcto y lo incorrecto se va borrando. Alguna moral ya llega a ser inexistente casi. Exactamente. Aquí nosotros tuvimos un referente importante en la marcha, en el enfrentamiento del 2004 con ¿Sí? llamado de los estudiantes. Exactamente. Quizá después sería bueno hablar al respecto de todo Sí. el trabajo, digamos, ideológico y psicológico que ejercen sobre las mentes, digamos, de los policías, sin justificar, digamos, ¿no? Pero me parece muy lamentable que el pueblo esté casi en muchos momentos en un estado de guerra civil, no generalizado, pero en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, hemos estado viendo esta situación, y hoy con la reforma educativa, digamos, se ha vivido un episodio lamentable, triste, pero que la población ha salido a ayudar a sus maestros y maestras. Yo tengo pocos referentes donde esto ha sucedido, algún movimiento de protesta que haya sido arropado por el pueblo es difícil encontrarlo, ¿no? Exactamente. Claro Y que perdure. el antecedente con Ayotzinapa, no pasó tanto en el hashtag 132, en un tiempo pasó con el zapatismo, pero en este momento me parece algo muy importante, un cambio, digamos, cualitativo, porque sobre la gente pesaban horas, miles de horas de trabajo, digamos, de los medios de difusión para verlos así como revoltosos, malos maestros, flojos. Y en esa noche del enfrentamiento en Nochistlán, todo ese día incluso, se fue modificando esta, digamos, como percepción, y ayer en la marcha se decía, no importa si son de la coordinadora, vamos a marchar nosotros del sindicato porque son maestros y maestras, ¿no? Porque es pueblo. Yo estoy muy optimista, alegre, de que la población ha respondido en diferentes partes del país, incluso del mundo, para protestar, para hacer un alto a la represión, para exigir un diálogo y en algunos momentos para la derogación de la reforma educativa. Entonces vivimos un momento álgido, difícil en el país, pero también el pueblo está, digamos, no de una forma, digamos, como masiva como se quisiera, pero sí hay una contestación, un arropamiento hacia la coordinadora que en pocas ocasiones he visto. Entonces, digamos, aquí la pregunta es, ¿y qué es lo que vamos a seguir haciendo como pueblo, ciudadano, cada hombre y mujer? Porque en esta parte no solamente la reforma educativa, sino la relación que tenemos del gobierno con la ciudadanía, con el pueblo, Sí. de esta cuestión de la represión, que al menos son tres elementos que están importantes, Sí. en estos momentos y en estas, digamos, acciones que se está llevando a cabo. Es decir, si permitimos que maten, que repriman, entonces el gobierno lo seguirá haciendo. Si Exactamente. nos oponemos, entonces quedará el antecedente de que la población, si no se levantó por completo, si se levantó. Ayer una consigna que se gritó mucho es: aguanta Oaxaca, Jalisco se levanta, ¿no? Y en diferentes partes del país así estamos. Entonces hay cuestiones
de fondo importantes que están en juego en estos momentos en el país. No, y sobre todo hay que matizar que ya ha habido muertos, pues, o sea, ¿qué se puede pensar de las personas responsables de esto, ¿no? Eso es algo que tenemos que matizar mucho. Se dice mucho que el mexicano ya perdió la sensibilidad, de que el mexicano pues ya lo asesinan, lo masacran y no dice nada. Pues bueno, eso también nos han hecho creer, ¿no? Yo opto y propongo que las lágrimas y nuestro dolor sean ahora nuestra bandera, ¿no? Con las lágrimas en los ojos cuando salimos a las marchas, pues bueno, a ver si ahora sí eso les provoca como algo, ¿no? A los represores, ¿no? Porque las lágrimas, la verdad es que las lágrimas sí tienen un poder de percepción tan intenso que los represores, pues bueno, sí sienten eso. Entonces, pues bueno, es como la nueva faceta, ¿no? de lucha, ¿no? Del pueblo mexicano, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es apoyar prácticamente ese ímpetu del CENTE en todos los sentidos, porque ahorita es el único frente, pues, honesto y sincero, ¿no? Que se está oponiendo a la reforma educativa prácticamente desde todos los puntos de vista, ¿no? Y no podemos decir que desde el punto de vista militar, porque no son un grupo militar, ¿verdad? Los han agredido militarmente y bueno, con las lágrimas es como se ha respondido, ¿no? Por ahí unas cuantas pedradas y no sé qué otras cosas, barricadas, ¿sí? Barricadas culturales, que hay que responder con la cultura, ¿verdad? Y la razón, efectivamente, y el diálogo, ¿verdad? Y las lágrimas, o sea, tenemos que recurrir a eso. A ver si ahora las personas de la ONU, los alemanes, etcétera, pues nos echan la mano en ese sentido, ¿no? Digo, porque ya cuando hay muertos, ya está claro pues que la sangre mexicana vale menos que otras sangres, ¿verdad? Como la sangre gringa, ¿verdad? O como la sangre francesa, etcétera. Pero bueno, aún así los mexicanos, si por algo nos hemos caracterizado por ser aguantadores. Entonces lo que tenemos que hacer en ese sentido es ahora hacer como más evidentes las lágrimas, ¿no? Yo creo que ahora con las lágrimas sí vamos a tener que esforzarnos lo doble, ¿no? Y hacer ver pues que el CENTE con C, ¿verdad? El CENTE es una propuesta seria, sus propuestas, ¿verdad? Sus propuestas de ellos me parecen que rescatan como lo elemental de un ser humano, de un niño, ¿verdad? Y que bueno, o sea, como ellos mismos lo dicen, nosotros no nos oponemos a que nos evalúen, pero pues bueno, si le llaman reforma educativa, pues vamos haciendo educativa, ¿no? Cuando menos, o sea. Y sí, la violencia me parece que es como lo más espantoso de esto, ¿verdad? Hay que matizarlo 10,000 veces, ¿no? Y estamos en una guerra civil no declarada, ¿verdad? Prácticamente, ¿no? Se me hace curioso que ha mencionado los dos palabras guerra civil y creo que, o al menos hace unos 2 meses, yo fui a ver una película con ese título, una lucha, y aunque podamos verlo como una película, no se desafana tanto. Son dos ideologías, una que viene siendo por parte de la imposición, otra que puede ser cierta por parte más, ahora sí que de la nobleza, de lo que a veces no se cree que es justo, pero siempre o creo que desde que empezamos esto hemos recalcado los muertos. Creo que es algo que al menos ya no debería de ser en ninguna parte del mundo, ya se hace Orlando, cualquier otra cosa, París, en donde sea, ya no debería de haber muertos por guerras de ideología. Exactamente. Pues sí, pero bueno, eso ha sido, digamos, una consecuencia de la sordera, digamos, de la clase digamos, como de la clase que gobierna, incluyendo pues una cúpula religiosa, una cúpula empresarial, que han estado en un proyecto, dice el EZ, de despoblamiento, ¿no? de aniquilación del pueblo, sus comunidades, para volver, digamos, a poblar de una forma, digamos, muy a su manera, la manera del capitalismo, ciudades y pueblos y naciones enteras. Ese también, digamos, es un asunto que vivimos aquí y se puede vivir en Francia, en Alemania, en Chile, en Brasil, etcétera. Es algo que, digamos, lamentablemente nos hermana y que difícilmente encontramos una voz que diga que es un proyecto internacional o casi mundial de aniquilamiento
histórico-cultural del pueblo, y por lo tanto pues el pueblo se ha tenido que levantar en diferentes lugares, pero pues ahí tiene, digamos, los medios de comunicación serviles a la orden para, digamos, volver delincuentes, revoltosos, a quien proteste en contra de estas barbaridades que estamos viviendo. Creo que el nivel de destrucción que estamos viviendo en estos momentos es uno muy grave a nivel internacional, donde han costado tantas vidas. En Siria me parece que también lo podemos llevar en este asunto, ¿no? Un asunto del capitalismo que se va a imponer, digamos, a costa de miles o de millones de personas y su propia cultura, ¿no? No les importa para imponer que el capital quiera, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar, amigos, del espacio cibernético. Nosotros los queremos invitar a que pues no nos crean a nosotros tenemos otras epistemologías, ustedes formen su propio criterio, piensen, lean, estudien. Aquí no hay guiones, la única edición que vamos a hacer es la del sonido y la imagen del inicio, ¿verdad? Ustedes a nosotros no nos crean absolutamente nada. Sí, nosotros queremos que ustedes más bien piensen, que ustedes mismos forjen un criterio y que ustedes mismos sean los sujetos que van a tener como esa responsabilidad también, ¿no? Nosotros lo que queremos es que todo el mundo se exprese libremente, sin ediciones, sin tapujos, y que cada uno tenga la oportunidad de decir lo que quiera, ¿no? Entonces los invitamos para la próxima semana, que la siguiente semana también vamos a… Posiblemente un envío. Exactamente, sí. Aníbal. Que nos sugieran temas incluso. Pocas veces en los medios de comunicación o de difusión se establece, y pues me parece que a partir de hoy cerramos, o al menos yo quiero cerrar con que una de las cosas más importantes que hoy por hoy podemos dejarle, digamos, al mundo, digamos, es la libre expresión. Esa es la cuestión que quisiéramos y que yo quiero que se plantee aquí, ¿no? Sí, pues hoy estamos a 23 de junio, ¿verdad? 3. Pues bueno, me parece que es un día histórico, cuando menos para nosotros, porque es el primer programa. Sí, jueves 23 de junio, más o menos 6 de la tarde. No vamos a decir el lugar ni la dirección, ¿verdad? Por razones de seguridad. Sí, pero yo sí me siento muy conmocionado. Espero que hagamos miles de programas. Espero que en el futuro veamos este primer programa y nos comparemos también, ¿no? A ver cómo vamos creciendo, pues intelectualmente, críticamente, y a ver qué logramos hacer. Bueno, pues más que nada quisiera agradecer porque pues ahora sí sin personas, ahora sí como el doctor que nos proporciona aquí, no se hubiera logrado ahora sí que tener este buen ambiente, estar aquí, y pues un poquito también a personas también que mi parte, no sé, me colaboraron mucho para solucionar varias cosas en lo técnico, que ya vieron cómo nos costó. Sí. Y pues a nuestro único escucha, invitado, asistente, persona de producción. Rayón. Sí. Sí. Y pues, bueno, muchas pues. gracias, ¿no? Y bueno, también yo quisiera decir, no sé, pues si es algo histórico, parafraseando a Alex Lora, no sé si de aquí en adelante vamos a decir, mamá, papá, prende la luz. Sí, ¿no? exacto. Entonces, muchas Sí. gracias. Hasta pronto. Véanos en este canal.